Bien, buenas tardes a todos nuestros seguidores del Diario de la República. Nos encontramos en la sede central de salud con el señor Dante Cerzo, quien es jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos del Seguro Social de Salud, para que nos pueda comentar un poco al respecto sobre el incremento de casos las últimas semanas, en el mes de agosto, en cuanto a este virus del COVID-19. Señor Cerzo, buenas tardes, estamos en vivo por la República. Por favor, coméntenos al respecto. ¿Se ha registrado un aumento promedio de más de 20.000 casos en la segunda semana del mes de agosto? ¿Podría precisarnos un poco al respecto, por favor? Buenas tardes. En el caso de la evolución por jóvenes, lo que hemos visto es que en la última semana, la segunda semana del mes de agosto, tenemos cerca de 10.000 casos. La semana anterior teníamos 8.800, con lo cual tenemos un incremento de 17%. Para otros grupos etarios, como los niños, aumentó en 13%. En adolescentes, 12%. En adultos, 16%. Y adulto mayor, 13%. ¿Cuánto tenemos en total? De manera acumulada, más de 16.000 niños infectados, más de 13.000 adolescentes, más de 106.000 jóvenes, más de 343.000 adultos y más de 105.000 adultos mayores. Ahora, ¿a qué se debería ello? Específicamente en el caso de los jóvenes, al incumplimiento de las medidas dadas por el gobierno. Recordemos que están prohibidas las reuniones y las aglomeraciones que pongan en riesgo la salud. Ahora, señor Cerzo, entendemos de que con la cifra que usted nos está indicando, estamos hablando de un número total de 500.000 de personas infectadas, ¿no?, en la suma total de estas cifras. Así es. ¿Esto refiere a quizás a un total de lo que se ha vivido durante toda la pandemia? Claro. ¿O estamos hablando, sería ese número entonces? Sí, sí. Bien, ¿no? Entonces, y ahora en cuanto a este tema de, hay algunos distritos, sobre todo, si se subraya aquí el distrito de Miraflores y la zona de Mi Perú, que está en el distrito al lado de Ventanilla, los cuales quizás han sufrido un poco más en cuanto a este incremento. Sí, esto, en la última semana. ¿Esto particularmente se debería justamente al incumplimiento de medidas, o cuál sería por ahí la causa exacta de que justamente se han dado este incremento? Bueno, todos los contagios, sea donde sea, se deben a que relajamos nuestras medidas de bioseguridad, nuestras defensas. En el caso de Miraflores, lo que se ha registrado de la segunda semana de agosto a la primera semana de agosto es un incremento de 78% de nuevos casos. En Mi Perú, un número similar, 71%, en Barranco 46%, pero ahora lo que vemos es que dentro de los 10 primeros distritos ya no solamente figuran los distritos más populosos, como era siempre San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos, El Agustino, Independencia, sino que ahora están apareciendo Miraflores, San Isidro, La Molina, Pueblo Libre, San Luis. Bueno, están apareciendo otros distritos que antes no estaban dentro de eso, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Bueno, muchos de estos distritos tienen parques, tienen áreas comunes, y es posible que los vecinos se estén relajando. Claro, justamente se trata de un tema de quizás el ya haber superado este tema de la cuarentena, más no del estado de emergencia y por sobre todo la emergencia sanitaria, el ya tratar de volver a esta normalidad, de esta regularización de las actividades. Es que justamente ahora estos distritos que al inicio de la emergencia no se encontraban tan dentro del mapa en cuanto a la cifra de contagios, pero que ahora, ¿no?, como usted lo indica, ahora sí se ve un poco más, ¿no?, presente estas zonas de la capital. ¿Me pudiera repetir un poco este tema de el incremento en cuanto a jóvenes, ¿no? Porque entendamos de que al principio se comprendía de que eran más propensos los adultos mayores, ¿no?, y quedan un poco de lado los pequeños y los adolescentes. Sí, mire, en términos totales, los adultos son los que están más contagiados, pero lo que estamos analizando es, de una semana a otra, ¿qué grupo etario aumentó más? ¿Ya? O sea, los adultos son 343.000, ese es el grupo que tiene mayor cantidad de contagios, pero de una semana a otra la variación porcentual nos da que los jóvenes aumentaron más. ¿Por qué? Porque aumentaron en 17%, en cambio los adultos 16%. ¿Ya? Los jóvenes han aumentado más en esta última semana, algo que no se veía antes. ¿Qué se debe? Por lo que estamos viendo, las reuniones sociales, lamentablemente la fiesta que hemos visto hace poco, ese tipo de reuniones, los jóvenes
se quitan la mascarilla, comienzan a departir y allí la probabilidad de contagio aumenta mucho más. Ahora, señor Celso, en cuanto justamente a este acontecimiento que se dio el día sábado, ¿podría mostrarnos un poco cuánto ha sido el incremento en las últimas semanas en el distrito de Los Olivos? Sí, en el distrito de Los Olivos, de la segunda a la primera semana del mes de agosto, aumentó en 20%, lo vemos aquí. Teníamos cerca de 667 casos y aumentó a 798 nuevos casos semanales. ¿Ese es de la última semana? Así es. La segunda semana de agosto, la primera semana de agosto aumenta en 20%. En términos totales, cerca de 9.000 casos solamente en el distrito de Los Olivos. Y lo que vemos en Los Olivos es que aumentan los casos de manera sostenida. Miren, 200, 300, 500, 600, más de 700. Ahora, Eso aquí es también hay un tema no solamente de, bueno, el incumplimiento por parte de los protocolos y demás medidas que se toman, sino también de repente de las actividades regulares por ser una zona tan comercial como es el distrito de Los Olivos y, bueno, a su vez, ¿no? Como con todo este tema que se ha dado la última semana. Ya para finalizar, señor Celso, ¿algún comentario con respecto a estas medidas que se deben redoblar los esfuerzos? Entendamos de que, bien, ¿no? Como lo comentaba en cuanto al distrito de Los Olivos, hay zonas que pues son de alto comercio, son de alto tránsito, que más allá de las actividades que se puedan o no realizar, también involucran a estar expuestos a contagiarse. Sí, así es. Miren, así como hemos aprendido a guardar una distancia cuando vamos al mercado, a utilizar la mascarilla, incluso protector facial, ¿no? Cuando uno va al mercado parece que va a la guerra y está muy bien que lo hayamos comprendido así. Cuando vamos al mercado es como si vamos a la guerra. Cuando vamos al transporte público también. En las otras actividades que realizamos también. Cuando vamos al centro de labores o lo que había en las reuniones familiares. En todo momento tenemos que pensar como si estuviéramos yendo a un mercado, porque no sabemos quién está infectado. Así es. Bien, señor Celso, muchas gracias por el tiempo y por los datos que nos ha podido proporcionar. Vamos ya dando punto final a la transmisión para todos nuestros seguidores de Diario de la República. Hemos tenido aquí el cuadro exacto que ha podido otorgarnos aquí el jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos del Seguro Social de Salud. Y pues para mayor información sobre este acontecimiento, sobre estos datos que nos han podido brindar, recuerden que van a poder encontrar la ampliación a través de la plataforma digital del Diario de la República y el diario El Popular. Buenas tardes.